Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, una pareja que nos hizo suspirar, reír y emocionarnos hasta las lágrimas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos talentosísimos actores turcos que nos robaron el corazón en la exitosísima serie Erkenci. Vamos a desmenuzar esa química explosiva que derramaron en cada escena, vamos a analizar ese glamour que los envolvió durante toda la producción y vamos a intentar descifrar qué es lo que los hizo tan irresistibles para el público. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de pasión, risas y mucho brillo. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta aventura, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismorreos sobre sus celebridades favoritas, si quieren estar al tanto de las últimas tendencias en series y películas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. La verdad es que desde el primer momento en que Can Yaman y Demet Özdemir aparecieron juntos en pantalla, fue evidente que había algo especial. No era simplemente que ambos eran increíblemente atractivos, que lo son, por supuesto. Era algo más, una conexión palpable, una energía que traspasaba la pantalla y nos envolvía a todos. Era como si de repente el aire alrededor de ellos vibrara con una intensidad inusual. No era solo actuación, se sentía auténtico. Y esa autenticidad, esa chispa innegable, es lo que los diferenció de tantas otras parejas en la televisión. Recordemos sus primeras escenas juntos en Erkenci. Sanem, la chica soñadora y un poco torpe, que trabajaba en la tienda de comestibles de su familia, soñando con ser escritora, y Can, el fotógrafo aventurero y con un pasado misterioso, que regresaba a Estambul para ayudar a su padre con la agencia de publicidad. El contraste era perfecto. Ella, con su inocencia, sus sueños a flor de piel y su torpeza encantadora, lo sacaba de su burbuja de seriedad y lo obligaba a reír, a conectar con el mundo de una manera más auténtica. Él, con su experiencia, su mundo recorrido y su seguridad, la empujaba a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños con valentía y a creer en sí misma. Y esa dinámica se tradujo en una química en pantalla que pocas veces se ve. No eran solo las miradas intensas, esas miradas que parecían penetrar el alma, las sonrisas cómplices, esas que compartían secretos que solo ellos entendían, o los besos apasionados, esos que dejaban sin aliento a los espectadores. Era la forma en que se entendían con una simple mirada, como si pudieran leer los pensamientos del otro, la manera en que se complementaban en cada escena, como si fueran las dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. La conexión genuina que transmitían, esa que hacía que el público sintiera que estaban presenciando algo real, algo especial. Muchos se preguntaron y se siguen preguntando si esa química traspasaba la pantalla y se convertía en algo más en la vida real. Los rumores de romance fueron constantes durante toda la producción de la serie, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, donde compartían fotos juntos. Dejaban comentarios llenos de cariño y parecían pasar mucho tiempo juntos fuera del set, sus miradas furtivas en eventos públicos, esas miradas que revelaban una conexión más profunda de lo que las palabras podían expresar, y la evidente complicidad que mostraban en las entrevistas, esas en las que se reían de los mismos chistes, terminaban las frases del otro y se defendían mutuamente ante cualquier crítica. Nunca confirmaron ni negaron nada de manera oficial. Ambos fueron muy discretos sobre su vida personal y nunca abordaron directamente los rumores. Pero la verdad es que a los fans, casi no nos importaba si era real o no. Disfrutamos al máximo de cada momento en pantalla, nos emocionamos con cada escena romántica, nos creímos cada palabra que se decían y nos convencimos de que, aunque fuera solo en la ficción, su amor era verdadero. Y quizás esa sea la magia de la buena actuación, hacernos creer en lo imposible. Pero más allá de la química en pantalla, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores increíblemente talentosos. Can, con su carisma arrollador, esa presencia escénica que llenaba la pantalla, y su físico imponente, supo darle a su personaje una profundidad que iba más allá del simple galán. Supo transmitir la vulnerabilidad de un hombre que había sufrido en el pasado, que había perdido a su madre cuando era niño y que había tenido que lidiar con la presión de las expectativas familiares y que luchaba por encontrar la felicidad. De que buscaba un amor verdadero que lo sanara y lo completara.
Can no solo era guapo, era un actor que podía transmitir emociones complejas con una simple mirada. Y Demet, con su naturalidad, esa frescura que la hacía tan cercana al público y su capacidad para conectar con el público, hizo que su personaje, Sanem, fuera absolutamente adorable. Nos identificamos con sus inseguridades, con sus dudas sobre sí misma y sobre su futuro, celebramos sus triunfos, cada pequeño logro que la acercaba a sus sueños, y lloramos con sus desamores, cada vez que su corazón se rompía por Can o por las dificultades de la vida. Demet logró que Sanem fuera mucho más que una simple protagonista de comedia romántica, la convirtió en un personaje real, con el que el público podía empatizar y al que podía apoyar. Ambos por separado son grandes actores. Pero juntos crearon magia. Convirtieron Erkénthicus en un fenómeno mundial, catapultando sus carreras a niveles inimaginables. La serie se vendió a decenas de países, desde España hasta Latinoamérica, pasando por Italia y los países árabes, convirtiéndolos en íconos internacionales. De repente Can y Demet eran conocidos en todo el mundo, y sus fans se multiplicaban por millones. Se convirtieron en un símbolo de la televisión turca, y su éxito abrió las puertas a otros actores y series turcas en el mercado internacional. Y no podemos hablar de Can Yaman y Demet Özdemir sin mencionar el increíble glamour que los rodeó durante toda esta época. Ambos se convirtieron en referentes de estilo, marcando tendencia con cada uno de sus looks. Las revistas de moda se peleaban por tenerlos en sus portadas, las marcas de lujo los buscaban para que fueran sus embajadores y los fans imitaban cada uno de sus peinados y maquillajes. Cada aparición pública de Can y Demet era un evento y sus outfits eran analizados al detalle por los expertos en moda. Demet, con su belleza natural, esa que la hacía lucir radiante sin necesidad de mucho maquillaje, y su estilo fresco y juvenil, se convirtió en un ícono de la moda para las jóvenes. Su cabello largo y ondulado, sus outfits casuales, pero siempre con un toque chic, y sus maquillajes naturales inspiraron a miles de chicas a expresarse a través de la moda, a sentirse cómodas con su propio estilo y a no tener miedo de experimentar. Demet demostró que la moda no tiene que ser complicada ni costosa, puede ser una forma de expresión personal y de empoderamiento. Y Can, con su barba perfecta, esa que lo hacía lucir irresistible, su mirada intensa, que transmitía seguridad y misterio, y su estilo elegante y sofisticado, se convirtió en un símbolo de masculinidad para muchos hombres. Sus trajes impecables, sus camisas desabrochadas, que revelaban su lado más sexy, y su actitud despreocupada lo convirtieron en el galán perfecto. Can demostró que la moda masculina puede ser elegante y moderna al mismo tiempo, y que la confianza en uno mismo es el mejor accesorio. Juntos irradiaban glamour y elegancia. Se complementaban a la perfección, creando una imagen que era a la vez accesible y aspiracional. Y es que, más allá de la ropa y los accesorios, lo que realmente los hacía brillar era su actitud. Se mostraban seguros de sí mismos, orgullosos de sus raíces y apasionados por su trabajo. Eran jóvenes, exitosos y felices, y eso se reflejaba en su imagen. Es innegable que la química explosiva y el glamour increíble de Can Yaman y Demet Özdemir fueron elementos clave para el éxito de Erkénthicus. Pero también es importante reconocer el talento y el trabajo duro de ambos actores. Ellos se entregaron por completo a sus personajes, trabajando incansablemente para crear una historia que conectara con el público. Pasaban horas en el set, aprendiendo sus líneas, ensayando las escenas y trabajando en la química entre sus personajes. No fue solo suerte, fue dedicación y esfuerzo. Y lo lograron. Erkénthicus no es solo una comedia romántica. Es una historia sobre el amor, la amistad, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños. Es una historia que nos hace reír, llorar y reflexionar. Y es una historia que no hubiera sido lo mismo sin la química y el talento de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie tocó temas importantes como la igualdad de género, la importancia de la familia y el valor de la amistad. Erkénthicus no solo entretenía, también inspiraba. Hoy en día, ambos actores siguen triunfando en sus carreras por separado. Can ha participado en varias series y películas internacionales, consolidando su estatus como un actor de renombre mundial. Ha trabajado en producciones italianas y húngaras, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Y Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y sigue sorprendiendo al público con su talento y su carisma. Pero para muchos,
Siempre serán Sanem y Khan, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. La pareja que nos demostró que la química y el glamour pueden ser elementos poderosos, pero que al final, lo que realmente importa es el talento, el trabajo duro y la pasión. Su legado sigue vivo en los corazones de sus fans, que recuerdan con cariño cada momento que compartieron en pantalla. Así que ahí lo tienen, un análisis de la química explosiva y el glamour increíble de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, vimos cómo la combinación de su carisma, talento y la química innegable que existía entre ellos, convirtieron a Can y Demet en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Exploramos cómo su glamour y estilo personal influyeron en la moda y se convirtieron en referentes para muchos. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto duradero que tuvieron en la industria del entretenimiento. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión, el talento y la conexión pueden crear algo mágico. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo para ustedes. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gustaba de Can y Demet como pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Me encanta leer sus opiniones. Me cuentan si prefieren cuando se conocieron, o cuando se reencuentran tras la amnesia, o si aman el momento de la pedida de mano. Hay tantas escenas memorables. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden, sigan soñando y persiguiendo sus metas como Sanem y Khan.